Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Esto es la Semana Negra y continúa, en este caso, con Juan Madrid, ya presentando su última novela, pero también tenemos que ir un poco más allá. No podemos quedarnos en su última novela, porque Juan Madrid ya en este momento ya se nos ha convertido en una leyenda del género negro, urbano y social. Juan, como siempre, bienvenido a esta que es tu casa, la Semana Negra de Gijón. Juan fue uno de los pioneros, con Vázquez Montalbán, con Andreu, con muchos nombres, de la novela negra, esa novela negra social y urbana. Hoy nos trae una nueva novela que veréis en las pantallas cuando llegue mañana y vamos a charlar con él. No tenemos mucho tiempo, solo media hora, pero tenemos que recordar esto que os voy a decir, pues solo se acordarán los veteranos de la historia. Vale, ya tenemos novela aquí, vamos poco a poco. Juan fue uno de los guionistas de Brigada Central, una serie de televisión que protagonizaba Imanol Arias, y fue la primera vez que se puso como inspector de policía en aquellos tiempos a un gitano. Imanol Arias representaba a un inspector gitano en aquella serie que duró pues varias temporadas. Principalmente yo creo que fue el 89-90, se encargó Juan de los guiones, que luego fueron publicados en varios tomos. Aparte de eso, Juan creó a su personaje talismán, que fue Tony Romano. Más adelante creó otro personaje, que era Juan del Foro, que fue como un trasunto suyo, con novelas impresionantes, como Perros que duermen, que la presentamos aquí, Juan, Paco Ignacio Taibo y yo, en esta misma carpa. Y luego, pues, también ha escrito novela juvenil, ha hecho guiones de cine, ha dado clases en Cuba, en Santiago de Cuba, sobre guión cinematográfico. La película tan exitosa, Días contados, se basa en una novela del mismo título suya. Y ahora nos viene y llega con esta novela, una novela que en todos los artículos de crítica que he escrito, hoy por ejemplo apareció en La Opinión de Málaga un artículo mío, el título ha sido El retorno de Tony Romano, porque Tony Romano fue ese detective talismán de Juan. Un detective aficionado, un detective que había sido boxeador, un detective como Juan, con lo cual hay algo de Juan también en ese detective, había sido policía y al final acabó en una agencia de detectives. Es eso, a grandes rasgos, un poco la obra literaria de Juan, que ya esta novela, creo, aparte de haber sido traducido a 16 idiomas, esta novela yo creo que esta mañana cuando hacíamos la rueda de prensa, hasta el propio Juan ya ni se acordaba si hace la novela 50 o 60, ya ni te acordabas, ¿verdad, Juan? No oyes bien, ¿no? ¿Qué es lo que me preguntabas? Que te preguntaba, ya sé que no está el sonido muy bien, que si esta novela, ¿qué número hace? ¿Te acuerdas? No te oigo un carajo. ¿Qué tenemos? ¿Algún problema de sonido aquí? No. ¿Se oye bien? O sea que tenemos hasta dividido el sonido, ¿no? Tenemos una barrera, tenemos el muro de Berlín aquí. A mí me parece que hay una reverberación muy grande, pero no.
Pero me has hecho una pregunta que no me he enterado. Te quería preguntar, es que ya... Vale. ¿Qué número de novela? Sí, 60. Al final era la 60. Es que esta mañana teníamos estas dudas. ¿Qué No número estoy seguro, puede ser 59 o 60. Bueno, vale. No es la 69, ¿no? Tenemos una barrera de comunicación aquí. Debe ser como el muro de Berlín o algo así. Juan, te dejo a ti un rato el micrófono y vamos comentando. Sí. No, esto de no tener claro si se escucha debe ser terrible, ¿no? Porque lo conozco bastante, ¿no? Porque me presenta, quiero decir que estoy orgulloso de él, ¿no? Pero si no... Sí. Bueno, Nos dicen de esta novela hay una compañera de la editorial que es también escritora, que está ahí sentada. Entonces la editorial la pasaron fatal porque hice una novela determinada, se aprobó, se pasó a máquinas, pero no pensé que tenía que cambiarla. Entonces la cambié. Dijeron mi agente, todo el mundo diciendo eso no se hace, eso es una porquería, eso no lo ha hecho nadie. Y yo digo, bueno, tengo que hacerlo. Me da cuenta que es otra historia la que quiero contar, ¿no? O quiero contar de otra manera. Entonces, todo lo que, si no lo saben, digo que a mí me gusta escribir, es decir, que parezca que es verdad, pero sé que es mentira, que la literatura es mentira, pero que tiene que parecer verdad. Ese es mi objetivo, fingir que es verdad. Es un poco igual que un tal Cervantes, Miguel de escribía, inventó esa forma de escribir, que es que tiene que parecer que es verdad. Se llama la ficción, entre los listos, los listillos que somos nosotros, ¿no? Que es inventar la ficción. Lo practica mucha menos gente de lo que creemos, porque quieren hacerse los listos, hacer de esta manera, fingir. Entonces, para mí, la asunción, la asimilación de la realidad me parece fundamental en literatura. Entonces yo quería contar dos cosas fundamentales. Primero, era contar algo que me había pasado trabajando, siendo redactor de la revista Cambio 16. Un suceso que me ocurrió que fue fundamental para mí y para la revista. Y luego tenía una duda que seguía teniendo, que era ¿cuál es el papel de la policía con el franquismo? Es algo que no lo tenía claro. Había policías que actuaban evidentemente antifranquistas, pero decía, ¿son todos? ¿Es un grupo? ¿Forman una organización? ¿Qué papel? A mí me obsesionaba eso, me obsesionaba también lo que vi muy joven, que me contó un joven periodista. Me lo contó un policía y me dijo, un ladrón de poca monta tenía una pistola, no recuerdo, una pistola muy sofisticada. Y entonces le hemos preguntado dónde ha sacado esa pistola y no nos la quiere decir o nos lo dice mal. Y estamos pensando si la ha sacado de alguno, que hay nuevos traficantes de armas en España, que no sabemos. Empezaron a entrar ya varios sectores de la policía, ¿no? No solamente los policías de calle, sino empezaron a interesar. Y me dijo un policía, me dijo, es que parece que este tío es el marido, que se dice en argot, el marido de una prostituta, dijo puta, que le llaman la rubia y que le ha dicho que le ha regalado el revólver.
dije yo, esto puede ser un tema bastante interesante, ¿no? La aparición de una pistola, a quién la compró la pistola, qué organización la pistola para regalárselo a su marido, ¿no? Se llama el Aragó. Entonces me puse a trabajar, estuve con una compañera que le gustaba mucho hacerse pasar por prostituta, y entonces yo lo que hacía, estuve en todos los ambientes de Madrid, los lugares donde había prostitución, que iba a hacer una sala de fiesta, iba a poner una sala de fiesta en Guadalajara, y que necesitaba mujeres para la sala de fiesta. Lo único que sabía de esa prostituta, que era gorda, o sea, el nombre era la Rubia, y había vendido su hijo, y con el dinero se lo había regalado a su marido. Lo que yo quería saber era qué es eso de poder vender un hijo, quién compraba esos hijos. Bueno, al final no le aburro, lo descubrí. Yo le prometí un viaje a Canarias. ¿Dónde quieres irte? La revista te paga el viaje. Quiero ir a Canarias, donde está mi hermana. Yo, porque como te entere que en el Aragó se dice santear, que has santeado esto, te van a matar o te van a dar una paliza de narices. Entonces ella me contó la historia. La historia es que hay una organización que ha existido hasta hace 2 días, que es la Clínica San Ramón, tal como estoy diciendo, existe, Clínica San Ramón, de monjitas católicas, evidentemente. Ellos asistían a las pobres, a mujeres pobres que tenían hijos, pero había una desgracia muy grande, y es que la mayoría nacían muertos. Y mi hijo, señora, ha nacido muerto. ¿Qué pasaba con ese hijo? Se vendían a los ricos. A los ricos que no podían tener hijos. Esa historia está escrita en Cambio 16. Lo escribí en Cambio 16, la revista Cambio 16. Pero descubrí más, con eso no puedes hacer un reportaje, te busca la ruina. Con un fotógrafo muy bueno que teníamos entonces, argentino, descubrimos la guarida de los niños. Entonces, en un lugar, empujamos la puerta, entró el fotógrafo porque había que sacar fotos, como una frase de un periódico, de una revista, no sirve para nada. Entramos, lo que yo vi era una peste horrible, y había como 30 o 40 niños metidos en unas cuadras pequeñas, ¿no? Y la gente gritando que no dejaba ver. Policía, y yo decía, sí, llame a la policía, sacando fotos. Bueno, no les quiero aburrir. Hice el reportaje en Cambio 16, la clínica se llama San Ramón, y no pasó nada. Es una clínica que se dedica al tráfico de niños. No existía Franco, era relativamente reciente. Franco murió cuando yo casi entré en Cambio 16. Entonces ya había muerto Franco, ¿no? Había muerto. Es decir, ¿quién era quien organizaba eso? ¿Quién permitía que determinadas monjitas pudieran vender niños? Costaba dinero. Y pasa el tiempo y un águila sobre el mar, y dije, pues voy a hacer esta novela. Es una novela que me dedico a hacerlo. Luego, como yo tengo muchas obsesiones, sigo teniéndola, la obsesión era, ¿qué pasó qué pasó con la policía española con el franquismo? ¿Eran todos franquistas? Porque yo había conocido policías que no eran franquistas, con mi labor de periodista, ¿no? Gente normal, con pensamientos, incluso alguna vez de izquierdas, algunos, pero eran como poco neutrales, no eran antifranquistas. Los jefes sí eran más, pero me encontré empecé a descubrir gente muy valiosa. Y entonces lo que pensé es, tengo que descubrir cuál ha sido el papel de la policía con Franco. Y de esos 2 temas trata la novela. Hay más. Pues, investigué, leí determinados libros, investigué personalmente y saqué la historia
de la lucha, primero de las Fuerzas Armadas contra Franco, en fin, contra el franquismo, de la dictadura fascista, para decirlo de una vez, y la policía. La policía tuvo una lucha feroz contra Franco. Grande, muy grande. Eso se puede hacer un ensayo, se puede hacer una novela también. Yo he hecho una novela. La editorial parece que se cabrearon porque repetí, ya estaba entregada y dije, no, no está acabada, hay que hacerla otra vez, tuvieron que hacerla otra vez. La novela tenía una cantidad de ratas impresentable, más de 25 ratas, impensable en alguien que llevo ya 60 libros publicados y que nunca ha visto una cosa así de tan grande, de precio tan grande, no me pareció un desprecio. Me dijeron que iban a hacer una historia de la novela negra y no he hecho nada. Yo tengo nueve novelas que son de Toni Romano, lo que se llaman novelas negras. Toni Romano es un personaje que yo me he inventado porque conocí una vez a un policía que lo había conocido a varios, que lo habían destituido, habían echado, habían dejado de ser policía. Y lo conocí porque se entrenaba en el Campo del Gas en Madrid cuando yo tenía como 16 años y creía que tenía buena vista y empecé a entrenarme en boxeo. Era peso ligero, 60 kilos, y el otro era un peso medio muy fuerte. Y me dice, ¿tú sabes que soy madero y tal? No, me han echado y tal, en fin, medio le hicimos amiguete allí en el Campo del Gas, y de ahí es el origen de Toni Romano. Que lo conocí en Madrid, en el sitio que se llama Campo del Gas, donde se boxeaba, ¿no? Y de ahí tengo también personajes que han sido típicos en mi literatura, porque en aquella época que yo ya no vivía ya en mi casa, tenía 16 años ya, trabajaba ya fuera de mi casa. Mi padre se quedó sin trabajo, no tuve más remedio que trabajar. Desde entonces hasta que me jubilé no he dejado de trabajar ni un puto día. Siempre. Y tengo una licenciatura en Historia Contemporánea, que no sé para qué sirve, pero bueno. Y ahí conocí también a un personaje de mis novelas, que la saco siempre. Es un personaje de una prostituta. Porque yo entonces tenía 16 años y no sabía si era prostituta o no. A mí me parecía muy joven. Resulta que tenía 23 años. A mí me parecía joven. Es la primera vez que conocí y amé hasta la locura a esa mujer. Conozco su nombre y apellido. Entonces la saco siempre en las novelas, siempre que puedo. Se llamaba Manolita Sacedón. A mí me fascinó. Con 16 años me volvió loco, absolutamente. Conocer a una mujer de esa característica me hizo, no sé, eso, loco, absurdo, cosas terribles, ¿no? Y la sigo sacando en las novelas. Y en mi novela sale la hija de Manolita Sacedón. Porque yo tengo 77 años, entonces Manolita podría tener, como quiero contar las cosas de verdad, Toni Romano tiene mi edad, tiene 77 tacos. Tiene mi misma edad, vivía en la casa donde yo vivo. Con eso, ¿para qué? Me divierto, me gusta, me divierto. Y eso es lo que he hecho con esta novela. Me han dicho los amigos cultos, eso que tienen, dicen, joder, es muy densa, has puesto demasiadas cosas. No, y yo sé cómo se construyen las novelas, lo digo con respeto, porque el compañero ha mencionado Cuba, y yo he dado clases en muchos sitios, pero en la Escuela de Cine de La Habana. Y yo daba clase del relato. Yo lo llamaba la construcción del relato. Como si fuera albañil, se construye, el relato es un construido. ¿Cómo se construye? Sé cómo se construye una historia, la sé perfectamente. Otra cosa que sea mala, buena, lo sé. Sé cómo se construye una historia. Daba clase y siempre me decían el señor conflicto, porque yo decía, un conflicto es lo que genera
lo que genera un relato es un conflicto. Y hay que desarrollar ese conflicto. Ya lo dijo un tal Aristóteles en su Poética. Después ha estudiado mucho sobre eso. Los americanos tienen su relato. Yo no participo con eso, no me gusta la teoría del relato americano, salvo excepciones, no suele ser de diferente manera, como en Europa, ¿no? Que tenemos otra tradición griega, por ejemplo, ¿no? Pero yo daba clase de eso. Un relato, cada novela es solucionar algo, un conflicto. Cada relato, cada historia, sea escrita, película, como queramos, o hablada, contada. Yo de niño, en mi Málaga natal, decía, ¿queréis que os cuente un cuento? Y todos los chavalillos decían, sí. Entonces yo me inventaba un cuento que ya había visto en los cines, ponían fotogramas de las películas, y entonces yo me inventaba una historia, ¿queréis que os cuente un cuento? Pero con 7 años, 8 años, 9 años, 10, sobre todo 10, ¿no? En Málaga, de donde soy. Desde pequeño me gustaba contar historias, pero no sabía cómo se construían. Ahora lo sé de hace años y doy clase. Eso, me gano la vida así. Y en mi pueblo voy a hacer gratis un curso de lo que yo llamo la construcción de un relato. ¿Cómo se cuenta un relato? ¿Qué son los elementos que forman y deforman un relato? Así que este que he hecho me parece, que no lo tengo muy claro, pero creo que es el número 60. Y bueno, me gano la vida con esto. No me dedico a robar, me he librado de eso, me he librado bastante. Y entonces me gano la vida construyendo relatos y divirtiéndome mientras lo construyo. Es algo fascinante, me vuelve loco. Escribir una novela es algo que me da un placer inenarrable. Así, ¿no? Y entonces ya tengo la próxima. Y me enfadé con la editorial. Ella es una empleada, una querida compañera, ¿no? Se lo dije a ella, a la jefa, lo primero que hice fue decírselo. La jefa se quedó callada, no dijo nada, ¿no? Callada, cariñosa. Y aquí estamos. Muchas gracias por escucharme. Si quieren preguntar algo, me preguntan. A los dos. Sí, todavía nos quedan 2 minutos, y yo sí que quería fijarme en un pequeño detalle. En esta novela, Juan, has colocado una serie de puntos que yo sé que son muy constantes en tu literatura. Uno es la cuestión de los aparatos represivos del Estado cuando se desmadran, ¿no? Y provocan, sean golpes de Estado o unidades militares o policiales que van por libre, ¿no? En segundo lugar, utilizas en tu novela un trabajo que fue el de Isaac Babel, que fue La Caballería Roja, una recopilación de relatos casi en el periodo soviético de revolución que siempre te han llamado la atención. Y luego, en tercer lugar, haces mención, que a mí siempre me gusta porque es una obra extraordinaria, la de Francis Stornor, sobre el tema de cómo la CIA en la Guerra Fría utilizó la cultura para, diríamos, ir contra el realismo soviético en aquel momento, utilizando muchas vanguardias artísticas, ¿no? Entonces, esos 3 grandes puntos, no nos queda nada más que 1 minuto, pero yo sí que quería dejarlos aquí encima de la mesa, porque los iréis viendo a lo largo de la novela. Entonces, ya para cerrar, porque queda 1 minuto, Juan, no nos queda nada más que despedirte con un fuerte abrazo y saber que esta siempre es tu casa. Gracias, Juan.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.